en este mundo requeriría ya, y lo exige el nivel de la técnica y el adelanto científico y técnico, requeriría ya una autoridad mundial. Porque hay muchos problemas mundiales que no tienen solución más que a escala mundial. Por ejemplo, el mismo problema de los ¿cómo se llama?, los ciclones y de todo esto que estamos viviendo, los problemas del hambre, los problemas de las epidemias y de las transferencias de las epidemias. Ahora nos amenazan, es anecdótico si se quiere por ahora, con la peste aviar. A lo mejor deja de ser anecdótico. Y todo eso recorre continentes y hay que afrontarlo globalmente. Pero claro, los intereses parciales y nacionales se enfrentan contra eso e impiden la existencia de un gobierno mundial. La Sociedad de Naciones antes de la última guerra mundial y luego ahora la ONU eran pequeños pasos avanzando en ese sentido. Pero naturalmente los que quieren dominar el mundo unilateralmente lo impiden. La política americana hoy es desacreditar las Naciones Unidas y no utilizar las Naciones Unidas. Es decir, ir contra lo que exige la técnica. Por eso digo que la economía está anticuada, pertenece a un mundo del pasado porque está montada a base de la estructura del mundo en el pasado. Y está montada a base de la visión del mundo en los tiempos del siglo XVIII y del siglo XIX. Esto me llevaría muy lejos, porque me llevaría a tratar de mostrar, no haré más que mencionarlo, a tratar de demostrar que el mundo, la visión del mundo entonces, era una visión newtoniana. El mundo era como un reloj, absolutamente determinista y absolutamente establecido y sin movilidad. El equilibrio era la palabra central. Hoy estamos en otro mundo, estamos en el mundo de Einstein, en el mundo de Heisenberg, en el mundo del principio de indeterminación, en el mundo probabilístico, en el mundo de la teoría de las catástrofes, en un mundo distinto y hace falta una ciencia y un conocimiento distinto. Pero eso no interesa a los que están mandando, porque lo que están mandando quieren, sí, globalizar. Y dicen enseguida, no se puede luchar contra la globalización porque la técnica exige una organización mundial de las transferencias comerciales. Es verdad, y lo acepto. Pero que acepten ellos también que lo mismo ocurre no solo para las transferencias monetarias, eso ocurre lo mismo para la educación mundial, para la sanidad mundial, para la justicia mundial, un tribunal mundial de justicia, etcétera, etcétera. De modo que los mal llamados antiglobalizadores, es decir, los partidarios del Foro de Porto Alegre, lo que somos es globalizadores totales frente a ellos, que lo que quieren es globalizar lo que les conviene y reservarse el particularismo en lo que no les conviene. De modo que por eso no se toman medidas adecuadas, porque están defendiéndose intereses privados justificados por un pensamiento que ahora se llama pensamiento único, pero que se llamará como se quiera. Un pensamiento que les justifica. El pensamiento económico está deformado y está al servicio de unos intereses. Solo un ejemplo de cómo esto es así. Esos pensadores le repiten a uno constantemente que el mercado es la libertad. Bueno, yo invito a cualquiera que vaya al mercado sin dinero a ver qué libertad tiene en el mercado. Esto parece una broma y una obviedad. Es una obviedad, pero el mercado es la libertad, pero es la libertad de los poderosos dentro del mercado, de los que en el mercado tienen más fuerza y más dinero. Y por consiguiente, el desarrollo, el comercio favorece el desarrollo. Sí, favorece el desarrollo, pero ¿de quién? Lo mismo que en el mercado, de los que tienen el poder, si no, no favorece el desarrollo, etcétera. El hecho de afirmar que el mercado es la libertad y de ahí derivar que no se debe tocar el mercado, que no se debe regular el mercado, que es perjudicial intervenir, viene la globalización, es decir, la libertad absoluta para las transferencias monetarias. Hay otra cosa mucho más importante para mí y también muy importante para los poderosos y por lo que se oponen a la tasa TAC, porque imponer esa tasa supone regularizar, intervenir, fiscalizar las transacciones financieras. Para mí lo más importante es que tengan que decir necesito mandar tantos millones de libras desde Inglaterra hasta Tailandia a don fulano de tal en tal sitio. Eso, en cuanto haya que declararlo al Estado, en cuanto haya que tener ese conocimiento, en cuanto eso se intervenga, está trabando enormemente una serie de operaciones y de posibilidades clandestinas, delictivas,
Y delictivas no solo en el sentido habitual de la palabra, sino en el sentido del delito económico, de perjudicar a los cambios, de causar las perturbaciones que causan ciertas transferencias monetarias de los especuladores. Porque ¿qué es especular? Especular es comprar y vender, pero no para producir riqueza transformando materiales, no, sino simplemente esperando que los precios van a variar y que hoy voy a comprar a un precio y voy a vender mañana al doble. Y voy a provocar circunstancias que me permitan vender mañana al doble, como han hecho algunos especuladores. De modo que todo eso se puede frenar con esas intervenciones. Para mí lo más importante es frenar la libertad absoluta de los que quieren aprovecharla para la explotación, de los explotadores. Lo mismo que regulamos el abastecimiento alimenticio, impidiendo que quieran darse alimentos fraudulentos por estar caducados. O de la misma manera que vigilamos los medicamentos para que no se den medicamentos perjudiciales. Pues igual tenemos que vigilar las transacciones monetarias para que no se hagan operaciones fraudulentas para todos. Pero claro, eso es el interés del pueblo, el interés de la gente, pero no es el interés de los especuladores que se resisten a ese tipo de impuestos. Yo estoy absolutamente a favor de la tasa Tobin y de los medios que se interpongan para frenar esos ataques al interés público. Porque es que los ataques al interés público tienen muchas manifestaciones. Yo, una de las cosas que más sufro en ese sentido es en la educación. He sido profesor toda mi vida, ¿verdad? Y cuando veo con qué astucia y a veces con qué cinismo en vez de astucia se degrada deliberadamente los medios de que dispone la enseñanza pública para que los padres vean que aquello no funciona bien y se los lleven a la enseñanza privada donde está el negocio, verdaderamente me parece canallesco. Teóricamente, en el modelo teórico que nos proponen como modelo de la realidad, pero que es falso porque no refleja la realidad, eso se combate en un sistema democrático. Combate en un sistema democrático porque la opinión pública rechaza la mala administración, vota en contra y pone una administración que lo haga. Por ejemplo, coge el asunto del hospital Severo Ochoa, ¿verdad? Bueno, hay un rechazo de la actuación del consejero de Sanidad y de su ejercicio de poder frente a los médicos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que no pasa nada, pues que se mantiene ese ejercicio de poder. Y lo mismo se podrían poner otros ejemplos. Pero ¿qué pasa? Que la democracia real, la real no es la de los modelos. En los modelos cada hombre es un voto, pero en la realidad los votos están condicionados por una serie de mecanismos de los que dispone el poder. La opinión honrada de la persona que se sienta, reflexiona y dice yo quiero esto porque es mejor que lo otro y porque lo he pensado, todo eso que exige un nivel de ciudadanía y de cultura ciudadana muy alto, que generalmente no se da, porque no nos educan para ser ciudadanos, sino para ser productores y consumidores, y se acabó. Usted haga su trabajo y usted compre todo lo que yo le vendo, y todo lo de los anuncios. Y luego no me venga usted diciendo que tiene una idea de cómo se gobierna, no. Pues bien, esta opinión del buen ciudadano consciente, que aún en el siglo XIX se decía el obrero consciente, esa opinión está sustituida hoy por una opinión mediática, porque los medios de comunicación, de información y de difusión son tan poderosos y tienen tan poca posible respuesta por parte de las minorías que en manos del poder condicionan la opinión pública. Cuando el poder maneja unas televisiones que el ciudadano no puede disponer, y unos medios, y unos periódicos, y unas radios, y todo eso, tiene una fuerza sobre la opinión tremenda. Y, por ejemplo, mucha gente creyó en marzo del año 3 que había unas armas de destrucción masiva en el Irak, y mucha gente cree todavía ahora que aquello era verdad. ¿Y cuántas cosas te podría mencionar de ese mismo tipo? ¿Cuáles? Pues que se ha creado una opinión que no es la real, que es mediática. La opinión está condicionada. Y por consiguiente, oponerse a las decisiones de un poder que dispone, que tiene teóricamente enfrente la votación de los ciudadanos, pero que condiciona esa votación, pues ya está. ¿Cómo se comprende que el señor Bush fuese reelegido después de lo de Irak? ¿Cómo se comprende que el señor Berlusconi siga mandando en Italia después de todas las cosas que se conocen de él?
Pues porque condicionan la opinión pública. Y hay una democracia formal que es otra de las manifestaciones de que el sistema ha agotado sus posibilidades. El sistema ha fracasado. El sistema no responde a las condiciones reales del momento en el mundo. Y naturalmente, ¿cómo se lucha contra la fuerza del Estado, del gobierno, de esos medios de comunicación? Tal? Alguien dice lo que yo digo y otros lo dicen y mejor que yo, pero ¿qué altavoz tienen? ¿A qué púlpito se suben que se les pueda oír? Por cada palabra de este género hay montones de periódicos y de edificios diciendo lo contrario y repitiéndoselo a la gente. Y como decían muy bien los nazis alemanes, lo que se repite 1000 veces es verdad. Pues ya está. ¿Qué se puede hacer? Ya para terminar, tomar conciencia, repetirlo en todas las ocasiones y seguir adelante. No hay otra cosa. La educación es la única forma de cambiar las cosas. Y como no nos educan para eso, eduquémonos nosotros. Hace pocos días leíamos que en una encuesta mundial solo el 13% de los encuestados tenían confianza en sus políticos. Solo el 13% de los políticos teóricamente de representación popular, no digamos. Eso demuestra un rechazo, un volver la espalda al sistema tremendo. Y yo creo que las cosas pueden ir avanzando. Y yo creo que de alguna manera se pueden ir consiguiendo cosas. El mismo hecho de que estemos aquí organizando, de que hayáis luchado para organizar esto y para reunir unas personas y para decirlo, todo eso queda. Yo en eso sí que tengo confianza. Creo que suelo decir que cuando vuela un pájaro cruzando el aire, pasa el pájaro, miramos y no vemos ningún cambio. Pues ha habido un cambio. El estado del aire no es el mismo que antes de que el pájaro lo agitase con sus alas. Todas estas cosas quedan. Y si no fuese así, no hubiera habido cambio social nunca. Porque el cambio lo han hecho siempre los débiles, a pesar de los esfuerzos de los fuertes para impedirlo. Así han caído los imperios, así cayeron el feudalismo, así cayeron los grandes magnates, así van cayendo todas las cosas y así se desacreditan. Es lento, muchos no lo vemos, nos morimos sin verlo, pero es la manera de avanzar. No conozco otra manera, porque lo otro es tratar de imponer las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Porque otra manera, el sistema es muy hábil en impedir acciones en contra. Y, por ejemplo, acabas de pronunciar hace un rato la palabra liberal. Ahí hay un escamoteo tremendo, se llaman los liberales. ¿Pero qué clase de liberales? Porque si hablamos de liberales políticos del siglo XIX, de los que con Levita y todo en el Madrid de 1850 se echaban a la calle a las barricadas con los obreros para luchar contra Narváez o contra quien fuera, yo eso lo sería. Pero una cosa es ser liberal político, que entonces defendían la idea de cada hombre un voto, y otra cosa es ser liberal económico, que es distinta, porque el liberal económico lo que hace es decir, cada peseta un voto. O perdón, qué anticuado estoy, cada euro un voto. Y es lo que se hace ahora, la democracia actual no es cada hombre un voto, es cada euro un voto. Y los euros pesan muchísimo más y deciden mucho más en las votaciones que los votos nominales. Y a ver cómo se opone uno a eso cuando tiene muchos menos euros. Pues no hay más remedio que educar, inculcar, intentar infiltrar la idea y sobre todo en un momento histórico en el que estamos, como he dicho antes, pasando de una etapa en la que el mundo era, para decirlo en una sola palabra, newtoniano, como un reloj, a una etapa en la que el mundo es la incertidumbre. Entramos, yo no lo voy a ver, pero entramos en una era nueva, muy distinta. Y empezarán las incertidumbres con el desarrollo, sabiendo la existencia de productos, la expansión de la población. Toda esta idea del desarrollo, que no piensa más que en el desarrollo como cantidad, cuantitativo, habrá que sustituirlo por la idea del desarrollo como mejora. No más cantidad de vida, mejor calidad de vida. Porque la calidad de vida que ofrecen los países adelantados no es tan envidiable para todos. Y yo no veo otra manera de oponerse más que luchar por la difusión de ideas. Decía muy bien Keynes que los economistas de hoy aplican ideas, o los políticos de hoy aplican ideas de los economistas de hace 50 años. Pues yo creo que eso es la manera de hacer. La Revolución Francesa fue hija de los libertinos y los filósofos de 50 años antes.
pues seamos libertinos por lo menos, ya que no somos filósofos. Esta idea del desarrollo como una posibilidad indefinida es un error. Es decir, en algún momento un espacio en recursos limitado, por grandes que sean estos recursos y por muy amplia que sea la limitación, tiene sus límites. ¿Qué va a pasar con la civilización del petróleo cuando, si ese proceso se continúa, dos mundos como la China y la India empiezan a consumir en grandes cantidades petróleo? ¿Vamos a disponer mucho tiempo del petróleo fósil que no es renovable? Yo quiero poner un ejemplo. Hace 50 años yo era un estudiante de economía y en los textos de economía se decía que había bienes de los que no se ocupaban los economistas porque no eran bienes escasos. Por ejemplo, el agua y el aire no eran bienes escasos y no importaban. El agua es hoy un bien que empieza a ser escaso en cantidad y en calidad. Y en cuanto al aire, también tiene sus problemas. De modo que estamos rozando límites del problema. No se puede pensar que la población continúe aumentando, que la explotación de los recursos continúe aumentando, que se siga explotando en la palabra, en la acepción de explosión, el planeta de esta manera, despojándole de recursos. Hay también ya estudios, hace unos cuantos años un geólogo americano hizo un estudio advirtiendo de cuándo podían agotarse ciertos recursos minerales. De modo que verdaderamente la idea del desarrollo, sin sentido de la medida que lo han tenido otras civilizaciones, por ejemplo lo tenían los griegos y lo tienen en Oriente, eso es falso. De modo que preparémonos a tener una cierta medida del desarrollo y una cierta noción del despilfarro, para empezar. Si las ayudas al desarrollo se siguen haciendo a base de migajas como se están haciendo ahora, no se llegará de ninguna manera en el 2015 a conseguir los objetivos del milenio. Ya, por ejemplo, los objetivos del Plan de Lisboa, cuando se hizo, ya no se cumplen. Y el año 15 no se cumplirán. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el nivel de vida de 3/4 partes de la humanidad, que es el tercer mundo, en números redondos, y el resto, es tan grande que tratar de seguir en el mundo adelantado con sus niveles de consumo y de despilfarro y al mismo tiempo destinar cantidades suficientes para los otros no es en este momento suficiente. Estados Unidos, si no recuerdo mal, está ofreciendo el 0,17 o el 0,18% de sus recursos, cuando está despilfarrando y gastando en Irak y en otras cosas unas sumas ingentes. Y en cambio no da más que migajas para la ayuda al desarrollo. Con esa ayuda al desarrollo no se ayudará nunca a los pobres. Y hay otra razón demográfica, es que la población crece más rápidamente en el tercer mundo que en el mundo adelantado. Y que esos 3/4 partes de la humanidad que hoy están subdesarrollados, dentro de 10 o 12 años no serán 3/4 partes, serán 4/5 partes. Y ahora dígaseme cómo se va a poner esas 4/5 partes al nivel de la 1/5 parte que está viviendo en la opulencia. Conclusión, si no hay redistribución, no habrá equiparación, no habrá mejora seria de los que están subdesarrollados. Y para concluir diré que el problema es el siguiente: los que pueden redistribuir no quieren, y lo están demostrando todos los días con estas proporciones ridículas de ayuda al desarrollo. Y los que quieren que se reparta no pueden. De modo que, tal como están las cosas, si no cambian las decisiones, no hay nada que hacer. Está bien que se ayude, siempre da algo, siempre servirá de algo, pero no se sueñe con conseguir en 2015 los objetivos del milenio previstos el año 2000. Me parece tan obvio y tan claro que solo me explico el escamoteo de esta realidad por una razón, porque la economía y los economistas en muy gran parte están actuando de ideología y de cómplices justificadores del poder. Por ejemplo, cuando el señor Bush va a una conferencia internacional y dice el comercio es la mejor ayuda al desarrollo, naturalmente tiene razón, si nos damos cuenta de que el desarrollo en que está pensando es en el suyo. El comercio es la mejor ayuda para su propio desarrollo. Pero pensar que es bueno para el desarrollo de los demás, eso no es verdad y no está demostrado en ningún momento. Pero si se acepta esa idea,
entonces los poderosos, mientras son ricos y ejercen de poderosos, están justificados, porque al mismo tiempo que ganan dinero, están haciendo la felicidad de los demás, según ellos. Emisión ATAC. Bueno, el movimiento altermundialista, ¿verdad? Está en un momento de madurez particular. Es decir, que hay que ver que ha pasado por varias fases, ¿verdad? Es decir, ha habido una primera fase y todo esto en muy poco tiempo, digamos en 5 años. En 5 años el movimiento ha pasado primero por una fase que ha sido una fase en la que ha habido que hacer un gran esfuerzo intelectual para identificar, para describir lo que llamamos hoy la globalización liberal, pero que, digamos, hace 10 años no sabíamos llamarla. Eso es una palabra reciente, como sabemos, ¿eh? Aunque se haya propuesto hace tiempo, no se ha vulgarizado más que hace muy poco tiempo. Y entonces había que identificar, describir, observar el fenómeno. Este primer tiempo ha sido un tiempo relativamente largo y de un trabajo en común de muchos intelectuales, de muchos órganos de pensamiento, muchos universitarios, en el que se ha ido avanzando sobre precisamente la respuesta a la pregunta ¿qué es la globalización liberal? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? ¿Cuáles son sus efectos? Etcétera. Cosa que parecía, hoy día puede parecer así como un trabajo que no se comprenda, pero era indispensable sencillamente para saber cuál era el fenómeno que se estaba extendiendo en nuestras sociedades. Una vez que se identificó este fenómeno, pudimos, en definitiva, mejor organizar una respuesta posible contra el fenómeno. En ese momento, nosotros creamos ATAC, en ese momento, es decir, en el 97, 98. La segunda fase fue lo que podríamos llamar una fase de protesta, que empieza, evidentemente, en Seattle. La primera fase había permitido, por ejemplo, identificar a una serie de instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OMC en particular, como instituciones que eran locomotoras de esta globalización liberal. Y precisamente un poco señalar a los ciudadanos que aunque los gobiernos tienen responsabilidades, más allá de los gobiernos hay instituciones que tienen responsabilidades a veces mayores, porque son las que fijan el marco general de intervención. Entonces, entre ellas estaba la OMC, y cuando se produjo esta cumbre de la OMC en Seattle, a final de 1999, ahí se produce la primera gran protesta internacional. Y ATAC está presente ya en esta protesta, como muchas otras organizaciones que en aquel momento aún trabajan de manera dispersa. No se puede hablar de movimiento altermundialista, pero sí se puede hablar, digamos, de una especie de galaxia altermundialista que no existe aún, no tiene conciencia de que constituye un movimiento, a pesar de todas sus diferencias y de todas sus particularidades, singularidades, pero sin embargo sí está ya actuando en particular en común contra la OMC, contra la cumbre del FMI o contra la cumbre del G8, etc. Es un largo periodo de protesta en el que la crítica que se le hace en este momento al movimiento es, bueno, es un movimiento efectivamente dinámico, con mucha energía, con mucha capacidad de movilización, pero es lo único que sabe hacer. Es decir, lo que sabe es protestar. Ha identificado a un adversario, lo conoce bien ahora,
y protesta contra este adversario, que es la globalización liberal, pero no propone nada. Entonces, de ahí surge nuestra proposición de crear o de pasar a una tercera fase, que es la fase de, precisamente, en la que la protesta, sin dejar de existir, va a cohabitar con una insistencia mayor en las propuestas. De la protesta se pasa a la propuesta. Y este periodo de propuesta es la creación del Foro Social Mundial, ¿no? Se crea el primer Foro Social Mundial, se crea en enero del 2001, y con la idea de convocar precisamente a la mayoría de los movimientos que constituyen lo que llamamos hoy el movimiento altermundialista, para que vengan un poco a hacer proposiciones de acción y también a sugerir formas de oponerse a la globalización. Hoy día, ¿dónde estamos? Estamos indiscutiblemente en la posibilidad de pasar a una fase nueva, que es precisamente, que es un poco el proyecto del Foro Social Mundial 2005. El proyecto es que esta galaxia altermundialista, con todas sus singularidades, con todas sus particularidades, cada una con su personalidad propia, pueda efectivamente organizarse en torno a unos 10, 12 temas que se aceptarían como temas comunes. Es decir, la idea es cómo salir este año de Porto Alegre llevándonos lo que podríamos llamar, no sé, el consenso de Porto Alegre, lo que podríamos llamar los 10 mandamientos de Porto Alegre. Es decir, la idea es de que tengamos 10 medidas que, además de las que cada organización en función de sus particularidades defiende, que haya 10 medidas que todas las organizaciones pertenecientes que se identifican con el movimiento reivindiquen ellas también, ¿no? Bueno, primero, efectivamente, ATTAC ha sido, en este contexto, sin duda, el movimiento un poco faro, ¿verdad? Es decir, que hay muchas organizaciones, todas son perfectamente respetables, todas tienen una tradición de protesta y de intervención que son importantes, pero indiscutiblemente ATTAC ha sido algo diferente, algo nuevo y algo que se encuentra en lo que podríamos llamar en la encrucijada de muchas organizaciones. Eso es lo que ha permitido que esta singularidad de ATTAC, en la que convergen muchas experiencias. Nosotros, cuando creamos ATTAC, no quisimos crear una organización más, sino que lo que creábamos era, yo creo, la primera organización que se creaba específicamente frente a la globalización. Las demás ya existían, pero al crear esta organización con esta particularidad bien precisa, con esta personalidad bien precisa, lo que nosotros hicimos fue invitar a muchas fuerzas políticas, sindicales, organizacionales, sobre todo, no políticas en el sentido partidos políticos, pero muchas fuerzas que venían de familias políticas muy diferentes. Socialdemócratas, libertarias, socialistas, comunistas, anarquistas, trotskistas, etc. Muchas organizaciones que trabajaban en terrenos concretos y que, por otra parte, ellos no habían pensado en crear una organización específica para luchar contra la globalización. Nosotros pensábamos que esto era necesario por la especificidad de la globalización, que es un capitalismo particular. Digamos, es el capitalismo en su prolongación, pero en una fase muy particular y muy diferente. Entonces, yo pienso que ATTAC ha servido también de núcleo, de motor, de engranaje, que ha permitido que muchas cosas ocurran. Desde el principio se pensó en que cada ATTAC debería de tener su personalidad propia en función de las características nacionales, porque en cada país, digamos, el capitalismo financiero tiene unas características particulares, y de ahí que
ATTAC se constituyese también como una especie de organización estallada. Pero también se pensó que había que hacer regularmente... 50 años. Pues yo creo que eso es la manera de hacer. La Revolución Francesa fue hija de los libertinos y los filósofos de 50 años antes. Pues seamos libertinos, por lo menos, ya que no somos filósofos. Esta idea del desarrollo como una posibilidad indefinida es un error. Es decir, en algún momento, un espacio en recursos limitado, por grandes que sean estos recursos y por muy amplia que sea la limitación, tiene sus límites. ¿Qué va a pasar con la civilización del petróleo cuando, si ese proceso se continúa, dos mundos como la China y la India empiezan a consumir en grandes cantidades petróleo? ¿Vamos a disponer mucho tiempo del petróleo fósil que no es renovable? Yo quiero poner un ejemplo. Hace 50 años yo era un estudiante de economía y en los textos de economía se decía que había bienes de los que no se ocupaban los economistas porque no eran bienes escasos. Por ejemplo, el agua y el aire no eran bienes escasos y no importaban. El agua es hoy un bien que empieza a ser escaso en cantidad y en calidad. Y en cuanto al aire, también tiene sus problemas. De modo que estamos rozando límites del problema. No se puede pensar que la población continúe aumentando, que la explotación de los recursos continúe aumentando, que se siga explotando en la palabra, en la acepción de explosión, el planeta de esta manera, despojándole de recursos. Hay también ya estudios. Hace unos cuantos años un geólogo americano hizo un estudio advirtiendo de cuándo podían agotarse ciertos recursos minerales. De modo que verdaderamente la idea del desarrollo, sin sentido de la medida que lo han tenido otras civilizaciones, por ejemplo lo tenían los griegos y lo tienen en Oriente, eso es falso. De modo que preparémonos a tener una cierta medida del desarrollo y una cierta noción del despilfarro, para empezar. Si las ayudas al desarrollo se siguen haciendo a base de migajas como se están haciendo ahora, no se llegará de ninguna manera en el 2015 a conseguir los objetivos del milenio. Ya, por ejemplo, los objetivos del Plan de Lisboa, cuando se hizo, ya no se cumplen. Y el año 15 no se cumplirán. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el nivel de vida de 3/4 partes de la humanidad, que es el tercer mundo, en números redondos, y el resto, es tan grande que tratar de seguir en el mundo adelantado con sus niveles de consumo y de despilfarro y al mismo tiempo destinar cantidades suficientes para los otros no es en este momento suficiente. Estados Unidos, si no recuerdo mal, está ofreciendo el 0,17 o el 0,18% de sus recursos, cuando está despilfarrando y gastando en Irak y en otras cosas unas sumas ingentes. Y en cambio no da más que migajas para la ayuda al desarrollo. Con esa ayuda al desarrollo no se ayudará nunca a los pobres. Y hay otra razón demográfica, es que la población crece más rápidamente en el tercer mundo que en el mundo adelantado. Y que esos 3/4 partes de la humanidad que hoy están subdesarrollados, dentro de 10 o 12 años no serán 3/4 partes, serán 4/5 partes. Y ahora dígaseme cómo se va a poner esas 4/5 partes al nivel de la 1/5 parte que está viviendo en la opulencia. Conclusión, si no hay redistribución, no habrá equiparación, no habrá mejora seria de los que están subdesarrollados. Y para concluir diré que el problema es el siguiente: los que pueden redistribuir no quieren, y lo están demostrando todos los días con estas proporciones ridículas de ayuda al desarrollo. Y los que quieren que se reparta no pueden. De modo que, tal como están las cosas, si no cambian las decisiones, no hay nada que hacer. Está bien que se ayude, siempre da algo, siempre servirá de algo, pero no se sueñe con conseguir en 2015 los objetivos del milenio previstos el año 2000. Me parece tan obvio y tan claro que solo me explico el escamoteo de esta realidad por una razón, porque la economía y los economistas en muy gran parte están actuando de ideología y de cómplices justificadores del poder. Por ejemplo,
Cuando el señor Bush va a una conferencia internacional y dice el comercio es la mejor ayuda al desarrollo, naturalmente tiene razón, si nos damos cuenta de que el desarrollo en que está pensando es en el suyo. El comercio es la mejor ayuda para su propio desarrollo. Pero pensar que es bueno para el desarrollo de los demás, eso no es verdad y no está demostrado en ningún momento. Pero si se acepta esa idea, entonces los poderosos, mientras son ricos y ejercen de poderosos, están justificados, porque al mismo tiempo que ganan dinero, están haciendo la felicidad de los demás, según ellos. Emisión ATAC. Bueno, el movimiento altermundialista, ¿verdad? Está en un momento de madurez particular. Es decir, que hay que ver que ha pasado por varias fases, ¿verdad? Es decir, ha habido una primera fase y todo esto en muy poco tiempo, digamos en 5 años. En 5 años el movimiento ha pasado primero por una fase que ha sido una fase en la que ha habido que hacer un gran esfuerzo intelectual para identificar, para describir lo que llamamos hoy la globalización liberal, pero que, digamos, hace 10 años no sabíamos llamarla. Eso es una palabra reciente, como sabemos, ¿eh? Aunque se haya propuesto hace tiempo, no se ha vulgarizado más que hace muy poco tiempo. Y entonces había que identificar, describir, observar el fenómeno. Este primer tiempo ha sido un tiempo relativamente largo y de un trabajo en común de muchos intelectuales, de muchos órganos de pensamiento, muchos universitarios, en el que se ha ido avanzando sobre precisamente la respuesta a la pregunta ¿qué es la globalización liberal? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? ¿Cuáles son sus efectos? Etcétera. Cosa que parecía, hoy día puede parecer así como un trabajo que no se comprenda, pero era indispensable sencillamente para saber cuál era el fenómeno que se estaba extendiendo en nuestras sociedades. Una vez que se identificó este fenómeno, pudimos, en definitiva, mejor organizar una respuesta posible contra el fenómeno. En ese momento, nosotros creamos ATAC, en ese momento, es decir, en el 97, 98. En la segunda fase fue lo que podríamos llamar una fase de protesta, que empieza, evidentemente, en Seattle. La primera fase había permitido, por ejemplo, identificar a una serie de instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OMC en particular, como instituciones que eran locomotoras de esta globalización liberal. Y precisamente un poco señalar a los ciudadanos que aunque los gobiernos tienen responsabilidades, más allá de los gobiernos hay instituciones que tienen responsabilidades a veces mayores, porque son las que fijan el marco general de intervención. Entonces, entre ellas estaba la OMC. Y cuando se produjo esta cumbre de la OMC en Seattle, a final de 1999, ahí se produce la primera gran protesta internacional. Y ATAC está presente ya en esta protesta, como muchas otras organizaciones que en aquel momento aún trabajan de manera dispersa. No se puede hablar de movimiento altermundialista, pero sí se puede hablar, digamos, de una especie de galaxia altermundialista que no existe aún, no tiene conciencia de que constituye un movimiento, a pesar de todas sus diferencias y de todas sus particularidades, singularidades, pero sin embargo sí está ya actuando en particular
en común contra la OMC, contra la cumbre del FMI o contra la cumbre del G8, etc. Es un largo periodo de protesta en el que la crítica que se le hace en este momento al movimiento es, bueno, es un movimiento efectivamente dinámico, con mucha energía, con mucha capacidad de movilización, pero es lo único que sabe hacer. Es decir, lo que sabe es protestar. Ha identificado a un adversario, lo conoce bien ahora, y protesta contra este adversario, que es la globalización liberal, pero no propone nada. Entonces, de ahí surge nuestra proposición de crear, o de pasar a una tercera fase, que es la fase de, precisamente, en la que la protesta, sin dejar de existir, va a cohabitar con una insistencia mayor en las propuestas. De la protesta se pasa a la propuesta. Y este periodo de propuesta es la creación del Foro Social Mundial, ¿no? Se crea el primer Foro Social Mundial, se crea en enero del 2001, y con la idea de convocar precisamente a la mayoría de los movimientos que constituyen lo que llamamos hoy el movimiento altermundialista, para que vengan un poco a hacer proposiciones de acción y también a sugerir formas de oponerse a la globalización. Hoy día, ¿dónde estamos? Estamos indiscutiblemente en la posibilidad de pasar a una fase nueva, que es precisamente, que es un poco el proyecto del Foro Social Mundial 2005. El proyecto es que esta galaxia altermundialista, con todas sus singularidades, con todas sus particularidades, cada una con su personalidad propia, pueda efectivamente organizarse en torno a unos 10, 12 temas que se aceptarían como temas comunes. Es decir, la idea es cómo salir este año de Porto Alegre llevándonos lo que podríamos llamar, no sé, el consenso de Porto Alegre, lo que podríamos llamar los 10 mandamientos de Porto Alegre. Es decir, la idea es de que tengamos 10 medidas que, además de las que cada organización en función de sus particularidades defiende, que haya 10 medidas que todas las organizaciones pertenecientes que se identifican con el movimiento reivindiquen ellas también, ¿no? Bueno, primero, efectivamente, ATTAC ha sido, en este contexto, sin duda, el movimiento un poco faro, ¿verdad? Es decir, que hay muchas organizaciones, todas son perfectamente respetables, todas tienen una tradición de protesta y de intervención que son importantes, pero indiscutiblemente ATTAC ha sido algo diferente, algo nuevo y algo que se encuentra en lo que podríamos llamar en la encrucijada de muchas organizaciones. Eso es lo que ha permitido que esta singularidad de ATTAC, en la que convergen muchas experiencias. Nosotros, cuando creamos ATTAC, no quisimos crear una organización más, sino que lo que creábamos era, yo creo, la primera organización que se creaba específicamente frente a la globalización. Las demás ya existían, pero al crear esta organización con esta particularidad bien precisa, con esta personalidad bien precisa, lo que nosotros hicimos fue invitar a muchas fuerzas políticas, sindicales, organizacionales, sobre todo, no políticas en el sentido partidos políticos, pero muchas fuerzas que venían de familias políticas muy diferentes. Socialdemócratas, libertarias, socialistas, comunistas, anarquistas, trotskistas, etc. Muchas organizaciones que trabajaban en terrenos concretos y que, por otra parte, ellos no habían pensado en crear una organización específica para luchar contra la globalización. Nosotros pensábamos que esto era necesario por la especificidad de la globalización, que es un capitalismo particular. Digamos, es el capitalismo en su prolongación, pero en una fase muy particular y muy diferente.
Entonces, yo pienso que ATTAC ha servido también de núcleo, de motor, de engranaje que ha permitido que muchas cosas ocurran. Desde el principio se pensó en que cada ATTAC debería de tener su personalidad propia en función de las características nacionales, porque en cada país, pues, digamos, el capitalismo financiero tiene unas características particulares y de ahí que ATTAC se constituyese también como una especie de organización estallada. Pero también se pensó que había que hacer regularmente